Hoy vamos a ver las funciones trigonométricas. Entonces, vale recordar que la ecuación que me representa cualquier punto de esta circunferencia, un punto cualquiera de esta circunferencia, está dado por la ecuación x2 más y2 igual al radio a la 2, donde este sería el radio a la 2. Pero si nos damos cuenta, podemos formar acá, si trazamos paralelas a los ejes, se me va a formar un triángulo. Ese triángulo vamos a sacarlo acá. Un triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde tenemos que esto es el radio, este es el ángulo de 90 grados, esta es la coordenada y, mire, esta coordenada es y, que es esta coordenada y esa es la coordenada x. La coordenada x. Son los tres lados del triángulo. Además que debemos tener en cuenta que tenemos un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, y además ese ángulo de 90 grados está formado por dos catetos, o sea, dos lados que se llaman catetos y uno que se llama hipotenusa. Estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados, estos dos, mire, forman el ángulo de 90 grados, se llaman catetos. Y este lado se llama hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta también? Tenemos tres ángulos, uno de 90 grados más el ángulo teta más el ángulo phi. Y la suma de esos tres es igual a 180 grados. Entonces, ¿para qué voy a utilizar las funciones trigonométricas? Para determinar los ángulos tanto teta como el ángulo phi. Entonces, para eso se utilizan las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Pero, bueno, el seno, coseno, tangente, cotangente, ¿de quién? Entonces, esas funciones trigonométricas son de los ángulos. ¿De cuáles ángulos? Pues de los ángulos del triángulo. Vamos a tomar primero el ángulo teta, este ángulo teta. Vamos a tomar primero ese ángulo teta, el seno del ángulo teta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está definido el seno? Entonces, el seno está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno está definido como, bueno, vamos a borrar aquí esto, vamos a ponerlo más aquí abajo. El coseno del ángulo teta está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ahora vamos con la tangente, y que vamos a colocar, recordamos otra vez todas las funciones trigonométricas. Entonces, la tangente del ángulo teta está definido como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a analizar esto, qué es lo que pasa. Entonces, cuando yo hablo del seno del ángulo teta,
yo debo pararme ahí en el ángulo teta, o sea, yo me paro ahí, yo soy el ángulo teta. Y Leo me dice que el cateto opuesto. Ah, pero ¿qué es el cateto? Ah, el cateto es uno de los lados que forman al ángulo recto. ¿Cuáles son? O X o Y. Y me dice que es el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es el que está al otro lado y el cateto adyacente es el que está al lado. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuál es? Y. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? R. Ahora, vamos para el coseno. Volvemos y nos paramos en el ángulo que vamos a analizar, el coseno del ángulo teta. Entonces, cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues de los dos catetos de X y Y, el que está al lado de quién? Pues del ángulo. Ángulo teta. ¿Quién está al lado adyacente? ¿Quién es? X. Sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? El radio. Ahora, vamos con la tangente. Dice, volvemos y nos paramos acá. Dice, el cateto opuesto, ¿cuál es? Y. Sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? X. Ahora, vamos a colocar aquí una tablita y ahorita les digo para qué, muchachos. Una separación ahí. Entonces vamos a ver las otras funciones. Entonces está la cotangente del ángulo teta, que van a ser, ahora, para recordar esto fácil es, esto van a ser los inversos, la cotangente de la tangente. Entonces, ¿el inverso cuál va a ser? Pues que sea el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. O sea, volvemos a pararnos acá y son lo contrario, o sea, X y Y. Después de la cotangente sigue la secante de teta y va a ocurrir que va a ser el opuesto del coseno. O sea, el opuesto del coseno va a ser la hipotenusa sobre el lado X, que va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y después viene el cosecante del ángulo teta, que va a ser el opuesto del seno. Entonces va a ser el opuesto, va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es Y. Bueno, eso es con lo que tiene que ver con las otras funciones trigonométricas. Las que más utilizan son seno, coseno y tangente. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es para el ángulo teta, pero aquí hay tres ángulos. ¿Qué ocurre con este ángulo? Con el ángulo phi. Entonces, las funciones trigonométricas para el ángulo phi van a hacer lo mismo, o sea, seno de phi, coseno de phi, tangente de phi, cotangente de phi, secante de phi y cosecante de phi. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora, lo mismo. ¿Qué es el seno? Pues el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ahora nos paramos sobre el ángulo ¿qué? Phi, o sea, nos paramos aquí. ¿Y el cateto opuesto cuál es? Pues entre X y Y, el cateto opuesto al ángulo phi es ¿quién? X. Sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Sigue siendo el radio. Ahora viene el coseno. ¿De quién? De phi. Nos paramos en phi. Dice cateto adyacente, o sea, es el que está al lado. ¿Cuál es el cateto que está al lado? Y. Sobre la hipotenusa, que vale ¿cuánto? El radio. Y la tangente
Lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero me paro aquí. Cateto opuesto, ¿cuál es? El opuesto, X, sobre el adyacente que es Y, mira, adyacente, el que está al lado. Entonces, X sobre Y. Y volvemos a aplicar lo mismo. Estos son los inversos. O sea, el inverso de este sería Y sobre X. El inverso del secante sería el radio sobre Y. Y el cosecante, el radio sobre X. Si nos damos cuenta de algo, el seno del ángulo teta es igual al coseno del ángulo phi. O sea que cuando yo tengo dos ángulos teta, dos ángulos cualquiera, vamos a decir beta más epsilon sería igual a 90 grados. O sea que yo digo que el coseno de beta es igual al seno de epsilon. ¿Qué tal?